Bueno, yo en muchos de estos casos sobre cuestiones organizativas, decisiones que tienen que ver más con la parte dirigencial que con la deportiva, mucho no me meto, así que los responsables sabrán qué es lo mejor para el fútbol de CONCACAF. Gracias. Profesora Ana Caterina, desde Televisa Deportes. Preguntarle, en caso de que realice modificaciones dentro del 11 que presente mañana ante Canadá, ¿estas estarán enfocadas más a seguir observando a sus futbolistas o la recuperación de las molestias físicas que algunos de ellos han presentado, algunas molestias por lesión? No, en realidad creo que un poco de todo, ¿no? Ya no hay en el periodo de competencias, por ahí hay menos de lo que queremos observar. En realidad ya hemos observado en los partidos amistosos casi todo lo que queríamos ver, y ahora lo que tratamos de hacer es siempre el mejor equipo tendiente a competir con el rival de turno, que mañana es Canadá, así que esperemos que el equipo elegido pueda estar a la altura y hacer un buen partido. Hola, profesor, por acá Carlos Guerrero de TV Azteca. Puntualmente en el tema de los porteros, quisiera preguntarle, alternó en los amistosos, ¿qué plan tiene para ellos ahora ya en la Copa, ahora en un torneo oficial? ¿Mantener a uno solo, jugársela con Ochoa como inició el partido anterior? ¿O los piensa rotar? ¿Qué hacer con los porteros? ¿Tiene en mente algo en especial o mantener ya uno solo? En el corto plazo, que es el partido de mañana, el arquero va a ser Memo. Por acá, profe, ¿cómo está? Gibran Araige de Univisión Deportes. Bueno, poco a poco empieza a recuperar jugadores, ¿no? Edson Álvarez parecía estar al 100%, Jonathan Dos Santos, y me gustaría preguntarle sobre el medio campo. Quizá hoy en día la zona que más dolores de cabeza no le puede causar, con jugadores importantes, Guardado, Charly Rodríguez, lo hizo bien Diego Reyes, tiene a Edson ya. ¿Es quizá la zona en donde más se le complica la elección a la hora de definir su once titular, o lo tiene muy claro de quiénes son los titulares? Pero se me complicaría porque tengo demasiado. Sí, pero no se me complica, por suerte tengo demasiado. Pero por los nombres que tiene, me refiero. O sea... No, por nombres y por rendimiento, porque los dos partidos o los tres que jugó Carlitos de titular, si no fue el mejor, fue uno de los mejores. Los dos que jugó Jonathan, bueno, en el segundo tengo la certeza de que fue el mejor, y en el anterior, si no fue el mejor, fue uno de los mejores, con lo cual hay una linda disputa y es lo que todos los entrenadores queremos y provocamos, ¿no? Que de alguna manera ninguno sienta la comodidad de tener el puesto asegurado. Probablemente con los marcadores centrales pasa exactamente lo mismo, más allá de la elección de Héctor. Y la verdad que yo lo tomo como un rasgo muy interesante que me ofrece el equipo. ¿Qué nos puede decir, Andrés, con el Tibamay? ¿Qué nos puede decir del progreso de Jonathan? ¿Si puede jugar en ese grupo de pases? ¿O cree que Uriel Antuna, como hizo el papel, agarrar el puesto otra vez? ¿De Jonathan Dos Santos? ¿Viene acercas a jugar en ese grupo de pases? ¿O cree que Uriel, con el papel que hizo el partido pasado, empieza otra vez? No, a ver, yo creo que todos están en condiciones de jugar en cualquier momento del torneo, así que lo que hacemos es tratar de elegir el mejor equipo en cada uno de los partidos que vamos teniendo, y obviamente sí, lo que también le damos prioridad es la recuperación de los futbolistas que por diferentes motivos físicos no han podido estar, pero como antes decíamos, la mayoría de ellos se va a recuperar. Bien, profesor, aquí, buenas tardes, Roberto Luis de Fox Sports. En México tendemos al análisis dependiendo del resultado. El anterior técnico sufrió una derrota muy dolorosa y de ahí se desmoronó por completo la credibilidad. Gerardo Martino, con toda la experiencia que tiene, el trato directo con este plantel, ¿tiene temor o tiene algún tipo de tema ahí por si llega la primera derrota y que se comience a hablar de que este proceso se necesita tal, se está haciendo mal las cosas? Bueno, pero en realidad no es nada que pueda yo modificar. Tampoco veo de qué otra manera ustedes podrían analizar el fútbol, porque en realidad sí o sí tienen que analizar lo que han visto. O sea que es muy difícil que podrían tener alguna perspectiva de lo que puede pasar en un partido de mañana, por ejemplo, pero seguramente como son analistas de lo que ven,
serán más profundos en el análisis de acuerdo a lo que ven en el partido de mañana al día siguiente. Cosa que por otra parte eso, más allá de que yo lo entiendo y lo explico de esta manera tan tranquila, cuando pasa algo malo nos enojamos por esta situación de que ustedes hablan después de los partidos, pero en realidad no podría ser diferente. Y yo digo que de alguna manera, por lo menos los entrenadores, no los jugadores, ¿a quién no le gusta poder extender una racha de partidos ganados o por lo menos sin perder? Pero de alguna manera siempre tenemos que estar preparados porque cuando estamos preparados para un momento negativo, también empezamos a ver la fortaleza de la idea de juego, la fortaleza del grupo en el comportamiento. Hay un montón de cuestiones que en un momento negativo en cuanto a resultado arrojan probablemente respuestas positivas en el comportamiento del grupo. Profe, buenas tardes, David Medrano de TV Azteca. Creo que todos le estamos dando vuelta a lo mismo. ¿Tiene dudas para mañana o podemos ya conocer el 11, profe? La primera pregunta que le haría. No tengo dudas y no lo pueden conocer. Y la segunda es, en algún momento, en los 5 partidos, profe, el equipo ha jugado siempre de la misma forma, fuertes o débiles, juega exactamente igual. ¿En algún momento ensayará alguna variante para lo que se pudiera presentar más adelante, o lo que hemos visto en estos 5 partidos así se va a intentar en todas, profe? Yo soy un convencido de que hay que perfeccionar el plan A. Esta era una discusión que sostenía mucho en Argentina, ¿no? El hecho de reclamar de cambio de planes cuando contradictoriamente estamos siempre hablando de la falta de tiempo para un entrenador de la selección en un año calendario para un entrenador de una selección es poco tiempo. Reclamaban plan B o plan C, y en realidad lo que hay que hacer es perfeccionar el A, y nosotros lo que estamos haciendo es iniciar con el A, y estoy muy contento porque sí creo que hay una clara postura del equipo, independientemente de los rivales, de la fortaleza que puedan tener, de salir a dominar el partido y de proponer el partido. En ese sentido hemos jugado mejor, otras veces no tanto, pero la forma en que el equipo jugó es claramente visible. Aquí delante, por favor. Hola, buenas tardes. Abraham Guerrero del Universal de México. Son 5 partidos, quizá es poco tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más profundo, pero sin contar a los que no están, a los futbolistas que no vinieron por diferentes circunstancias, se ha encontrado con muchas mejores cosas de las que quizás se esperaba al momento de firmar con la selección mexicana, y me refiero al material humano. Pero desde el momento que firmé, porque esperaba encontrarme cosas buenas. Si no, lo debería haber analizado antes. Y la verdad que todo lo que encontré era lo que me imaginaba. Pero ahora con jóvenes como Charly Rodríguez, Antuna, con este tipo de Bueno, jugadores. son buenas respuestas las que vamos teniendo de jugadores que van seguramente con el paso del tiempo serán el recambio del futuro. Lo que no hay que apresurarse es con ponerlos a ellos ni en el lugar equivocado, ni pedirles las respuestas que probablemente las tengan que dar los futbolistas de más tiempos en la selección. Pero el hecho de ir incorporando jugadores jóvenes, hay otros, pero que ya tienen experiencia, como el caso de Exxon. Todos nos olvidamos por ahí la edad que tiene y ya tiene un mundial encima. Y yo creo que eso para cualquier entrenador, para ir de a poco ir viendo todas las alternativas que con el paso del tiempo se van produciendo en una selección, es muy bueno tenerlas. Hola, profe, soy Arch Bell de CONCACAF.com. La selección de Canadá es un equipo que ha crecido mucho, ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Qué destaca de este equipo de Canadá? Por ahí no me puedo extender tanto en la parte colectiva porque he alcanzado a ver 4 o 5 partidos de Canadá y por ahí no tengo todos los fundamentos para hablar del equipo colectivamente. No tengo ninguna duda de que una camada individualmente es una camada muy importante de Canadá, con jugadores incluso jugando en la Premier o estando en la Bundesliga, jugadores muy importantes, extremos muy importantes, volantes muy importantes, marcadores centrales muy importantes, con lo cual hoy justo le decía a los jugadores, nosotros no jugamos con la historia de Canadá, jugamos con este equipo de Canadá. Y muchas veces
siempre se reclama, bueno, pero tal selección no tiene historia y tal selección no tiene historia. Lo importante no es la historia, lo importante es lo que tienen en el día de hoy. Y yo creo que Canadá ha armado, yo ya hace bastante tiempo que lo digo, ¿no? Pero probablemente una de las mejores selecciones que haya podido armar en los últimos tiempos. Profe, Tomás Julius viene así. Profe, ya que usted tiene tiempo conociendo los jugadores, tanto en la cancha como personas y sus ambiciones, me parece que un tema de las últimas conferencias ha sido la competencia, pero de lo que usted ha visto, ¿usted cree que vamos a ver en un par de años, 3 años, más jugadores mexicanos jugando en Europa? Bueno, pero esto es una pregunta o una respuesta que tengo que dar que es un poco más global, no depende exclusivamente de la selección. Depende, yo creo, de un debate que se debe al fútbol mexicano. Y hablo del torneo, de la cantidad de extranjeros, me parece de la promoción de jugadores jóvenes, de qué va a pasar, por ejemplo, con estos futbolistas de la Sub-22 que han hecho un buen torneo de Esperanzas de Toulon y vuelven a sus clubes y van a tener posibilidades de jugar o no, incluso algunos que tengo yo. Me parece que es un debate un poco más amplio y que podría dar una opinión, pero no soy el único que tengo la respuesta para lo que pueda ser el futuro de México. Por favor. Profe Martino, buenas noches. Luis Castillo de Radio Centro México y de MBS TV. Ya hablaba de respeto usted tras el primer partido, del respeto que hay que tenerle al torneo, pero dadas las condiciones del nivel futbolístico que presenta el torneo, ¿ha pasado por su mente darse la licencia de probar más jugadores en este campeonato? Pero creo que el respeto no tiene nada que ver con mirar jugadores o ver jugadores. De todas maneras, creo que nosotros hemos tenido tiempo para ver en los partidos amistosos. En líneas generales, en un torneo oficial hay poco lugar para las pruebas. Si bien yo tengo poco tiempo al frente de la selección, acá hemos venido fundamentalmente a tratar de ganar la competencia. Profe, por acá, Gustavo Mendoza, Fox Sports, gusto saludarle. Igual. Profe, luego de pronto México parece que está en una zona de confort futbolísticamente hablando por las eliminatorias en CONCACAF, por el nivel de la Copa Oro en esta fase de grupos que ojalá y Canadá sea realmente lo que todos pensamos. Yo coincido con su punto de vista de los canadienses, pero de pronto parece que a México le queda corta el área. ¿Qué le parece a usted este análisis de la posibilidad de que México compita en otra zona? Si está demasiado relajado y es una zona de confort que lejos de darle hacia arriba le da hacia abajo. Yo creo que a lo mejor hay que matizarlo con una competencia que se pueda analizar a lo largo de 4 años. Escuchaba, creo que algunos de ustedes decía, también España juega con Kazajistán o con Estonia o con Letonia, ¿sí? Entonces, cuando eso también pasa en Europa, ¿por qué no va a pasar acá? Ahora, ¿dónde podemos nosotros tener otro tipo de competencia? Probablemente sean los partidos amistosos. A lo mejor si con Chile hubiéramos jugado en Santiago, con Paraguay en Asunción, con Ecuador en Quito, con Venezuela, no sé, en Caracas, se me ocurre que a lo mejor el tipo de competencia es diferente. Así que lo que creo que hay que hacer un proyecto de 4 años y de los partidos que nosotros queremos tener a lo largo de esos 4 años. Porque si además de lo que nos exige la competencia oficial que tenemos, estamos obligados a venir, a mí me encanta venir a Estados Unidos, yo siempre dije, si tuviera 20 años menos, viviría en Estados Unidos. Pero también es cierto que no es el lugar más incómodo donde juega la selección de México. Cuando digo incomodidad hablo de la competencia, ¿no? Entonces a lo mejor lo que habría que hacer es, hay algo que no podemos cambiar. México está donde está, los futbolistas mexicanos nacieron donde nacieron y ahí es donde tenemos que competir. Pero a lo mejor hay otra parte de esos 4 años donde se puede hacer otro tipo de competencia. Dejar los moleros a un lado. Sí, yo no estoy recién entendiendo lo de molero, y entonces no sé ubicar cuáles son los moleros y cuáles no.
hasta ahora para mí no hay, en lo que yo entiendo de bolero, no hay ninguno de los 5, porque el último fue competencia. Ahí no podíamos cambiarlo al rival, no lo elegimos al rival. Y yo lo que creo es que lo que hay que cambiar es modificar y variar las condiciones del rival y también de en dónde jugamos los partidos, ¿no? Porque jugar siempre con 60.000 personas. Está bien que ustedes me pueden decir, bueno, pero México fue a Rusia y jugaba con 40.000. Y es cierto, la gente de México acompaña en todos lados, pero no es lo mismo jugar en Europa, jugar en Sudamérica, que hacerlo en México o en Estados Unidos. Señorita, de atrás, por favor. Buenas tardes, Miguel Vasili with 9 News here in Denver. With so many players injured and so many new faces because some guys didn't want to play for Mexico this year, what has impressed you the most with this young and hungry group from the tournament opener? Bueno, lo que yo decía es cuando se fueron sucediendo los inconvenientes de diferentes tipos por la falta de futbolistas, lejos de detenerlo en las ausencias, lo que hacíamos era pensar que se le abrían puertas a otros jugadores. Y creo que esto en definitiva es la oportunidad que ellos están aprovechando, ¿no? Que las ausencias de algunos le abren puertas a otros y tienen que aprovecharlo en estos partidos. Gracias. Profesor Martino, Francisco Gabriel de ESPN, coincido con usted en el tema de los rivales. España también se puede enfrentar a Islas Faroe y México a Cuba, y es ver el vaso medio lleno o medio vacío, sin duda. Yo le preguntaba antes del partido contra Chile el nivel de ilusión que tenía usted, si era similar al que tenía cuando llegó a Barcelona o a Paraguay o a Argentina. Hoy ya conoce más del fútbol mexicano y de algunos términos como el partido molero, ¿no? Y el entorno, y los jugadores y el trato, y ¿en qué nivel está su ilusión dentro de ese puesto tan complicado que es ser director técnico de la Selección Nacional, pretendiendo trascender y hacer algo distinto y superior a lo que hicieron otros técnicos? Hoy debería decir que muy ilusionado, porque yo veo un abanico de posibilidades en cuanto al trabajo que podemos hacer bastante amplio. Debo decir también que no es una cuestión que solamente podamos resolver a nivel cuerpo técnico o a nivel selección. Me parece que este debate del que hablaba antes, de lo que se pretende del fútbol mexicano, de lo que pretenden los dueños, de lo que pretenden los presidentes, del análisis del fútbol que tenemos, del lugar que se le dan a los jóvenes, de la cantidad de extranjeros que tenemos, de la calidad de extranjeros que tenemos. Mis expectativas son grandes, pero hay que ver con qué respuesta me encuentro o con qué tipo de análisis se pueden hacer. A mí me encantaría sentarme en una mesa de presidentes, me encantaría sentarme en una mesa de dueños. De hecho, he tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos en la gira inicial que hicimos por diferentes clubes. Las posturas son totalmente distintas y lo que hay que terminar por consensuar es, bueno, resignemos un poco cada parte para que podamos ganar un poco cada parte, ¿no? No es todo el negocio, no es todo el fútbol, no es todos los clubes, no es toda la selección, pero con un poco de comprensión y análisis y ver qué es lo mejor para el fútbol mexicano, no solamente para mí. Yo estaría haciendo mal las cosas si solamente pienso en lo mejor para la selección. Yo tengo que también velar por los intereses desde mi lugar, desde lo que puedo, por los intereses de los clubes, por los intereses de la sub-22, por los intereses de la sub-20. Y yo creo que ahí es un debate y un análisis que tenemos que hacer un poco entre todos, entendiendo que lo mejor sea para el fútbol mexicano, no para una determinada región o para un determinado club. Últimas 3 preguntas, por favor, empezando ahí. Acá, profe. Buenas noches, Gerardo. Acá Enrique Veas de Radio Centro Deportes y de MBC TV. Felicidades por la congruencia. Perdón, si esto no pasaría, yo sería uno más. De nuevo cuenta, felicidades por la congruencia, ya algunos le decimos martinismo a esa congruencia, le hace tanta falta a la selección mexicana tener un discurso bastante congruente. ¿Está preocupado, alarmado un tanto por la efectividad de Raúl Jiménez, los pocos goles que ha hecho en estos partidos, los primeros obviamente 2 contra los equipos de Conmebol, luego contra Cuba falló casi el 80%, 90%, incluso hasta las que eran fuera de lugar, andaba con un poco tiro, ¿no? Para alguien que requiere ser ya el titular y obviamente esa comparación que se hace con Javier Hernández, ¿no?
Bueno, lo primero que tengo para decir es que Raúl es nuestro delantero más importante y no estoy hablando exclusivamente solamente del grupo que está acá en la competencia. Estoy hablando del fútbol mexicano, de los que están adentro, de los que están afuera. Raúl es el delantero más importante que tiene el fútbol mexicano. Y segundo es que, sinceramente, a mí poco me preocupa que mi 9 sea o no sea el goleador del equipo. En tanto Dos Santos haga 2 goles, el Chapo Monte haga 2, Moreno haga 1, Reyes haga otro, los Winnie hagan goles, los internos hagan goles, sinceramente es poco lo que me preocupa si el fútbol que él me va a ofrecer es el mismo que ha ofrecido en todos estos partidos que hemos jugado hasta ahora. Más 2, por favor. Gracias. Profesor, buenas tardes. Mauricio May, de ESPN. Profesor, me llamó mucho la atención la respuesta que le da a mi colega Gustavo Mendoza en relación a esos partidos que se jugaron y que se juegan en Estados Unidos. ¿Existe algún plan de trabajo? ¿Usted ha diseñado algo y se lo ha expuesto a los directivos para que a corto o mediano plazo se terminen estos partidos más allá de que existe un contrato de por medio? No, por supuesto que hasta ahora nada. Es decir, esto es algo que uno va viendo a medida que va trabajando y encontrándose con los rivales y con los diferentes convenios que hay, con las diferentes empresas. Yo creo que sí, más tarde que temprano nos juntaremos y lo hablaremos con Gerardo, con el presidente. El año prácticamente está, no digo que terminado, pero sí ya proyectado. Seguramente hablaremos del año próximo, de lo que tenemos para hacer con los chicos que van a jugar el preolímpico, las olimpiadas, cómo vamos a enfrentar el torneo que empieza en la fecha FIFA de octubre, diferentes temas que evidentemente hasta este momento no era prudente tocar porque estábamos en otra etapa de mayor conocimiento, de jugadores, de entrenamientos, pero conforme pase el tiempo seguramente iremos proyectando la parte final de este año y lo que viene para el año próximo, ¿no? Pero también es cierto que hay contratos que están firmados y en ese sentido los contratos se cumplen. Última pregunta aquí a la derecha, por favor. Profesor Martino, Rafael Ramos, ESPN. A lo mejor la pregunta y sus respuestas involucran un poco lo que le preguntaba Mauricio y Paco Gabriel. Usted lo cito, hay que fortalecer, hay que perfeccionar el plan A. Tiene todo lo que necesita para perfeccionar el plan A. Hablo no solamente de los partidos inmediatos, hablo del proyecto de trabajo, hablo del respaldo que recibe, hablo de la política de los equipos para poder respaldar las peticiones que usted tenga a futuro. ¿Existe un escenario favorable para que se perfeccione el plan A? Primero debo decirle que cuando hablaba del plan A hablaba estrictamente de fútbol, ¿no? De una forma de jugar del equipo. Lo que usted dice también es muy importante, pero hasta ahora yo no tengo ningún motivo de queja. Hasta hemos podido hacer una semana de entrenamiento inicial con futbolistas del medio local, que se puede hacer mucho más y se puede ponerse de acuerdo con los clubes, con los dueños, con los presidentes, con los técnicos, no tengo ninguna duda, pero siempre de una manera consensuada. No está en mí tratar de imponer absolutamente nada. Y si lo que yo trato de proponer es un inconveniente para el fútbol mexicano, evidentemente lo dejaré a un costado y seguiré con mi trabajo al frente de la selección. Pero yo entiendo que sí hay lugar para hacer mucho más fuera de lo que hablábamos antes, ¿no? El plan A del que hablaba era exclusivamente la forma de jugar del equipo.